Amado Padre Celestial, a través, Señor, de la propiciación de la sangre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos esa bendición de tener todos los días, Señor, el bien y la misericordia, de saber quiénes somos y de conocernos y de conocerte a ti, y de conocer también nuestra alma, y de conocer, Señor, nuestro espíritu. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas porque eres propicio, propicio para acercarte, propicio para acercarnos y hacer, Señor, de este cuerpo, y hacer, Señor, de este espíritu, lo que, Señor, en los cielos tú estás haciendo. Porque, Padre, el mundo ha cambiado, sí, después de todo este sistema, de todo este tiempo, Señor, de enfermedad, después de todo este tiempo de aflicciones al cuerpo. Ha cambiado, Padre de los cielos, pero en cambio tu espíritu se ha renovado. Y si sea tu espíritu, Señor, en medio de nosotros, sea también, Padre, para que este nuevo fruto, este nuevo tiempo, nos encuentre, Padre, más fuertes, pero como cuerpo, Señor, en unidad, pero extendiéndonos, Padre de los cielos. Y, Señor, conociéndote, pero también conociendo nuestra alma. Porque, Señor, el único que puede satisfacer esos deseos es, Padre, quien fue propicio. Porque eso lo cumpliste a través de tu sangre. Y tu sangre, Dios de los cielos, tu sangre poderosa que es fruto, tu sangre poderosa, Señor, que es reino, que es justicia, tu sangre, Padre de los cielos, que es verdadera sangre de propiciación, esa, Dios, nos santifica para acercarnos. Y también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que esa vida que tenemos, esa que nos levanta todos los días, pueda decir, Señor, a todas las cosas que se están arrastrando, a todas las cosas, Señor, que tienen maldiciones, a todas las cosas, Señor, que tienen sus propias desvíos, sus propias desviaciones, sus propios arrastramientos, Padre. Podamos decirle, bendito seas por cortarle, Dios de los cielos. Porque, Señor, eso se cumple. Y no solo se cumple en nuestras generaciones, se cumple en nuestras vidas. Que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, que lo que no hizo Pascua, Señor, eso se ha cortado. Que lo que no hizo Pascua, Señor, en nuestra alma, que lo que no hizo Pascua, Señor, en nuestro espíritu, eso, Señor, se ha cortado. Pero en cambio, lo que hizo Pascua, Señor, satisfaga y se extienda para satisfacer las necesidades, los deseos y los anhelos del reino de Dios y su justicia en los cielos y en la tierra, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestro novio, de nuestra novia, Padre. Y, Señor, de nuestras casas, de nuestras edificaciones. En el nombre de Cristo Jesús, porque solamente un alma satisfecha, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, puede nuevamente completar lo que tú, Señor, nos has encomendado. Una reconciliación verdadera de un espíritu vivificante, de un cuerpo, Señor, vivo. Y eso, Señor, son mis hermanas, mis hermanos que estamos caminando, Señor, por tu espíritu, por esa peña de ver, por esos ríos de agua de vida que, Señor, renuevan, Señor, y quitan nuestra ignorancia, quitan, Señor, nuestros pensamientos, quitan nuestro desconocimiento. Y, Señor, nos hacen conocernos a través de quien nos conoce. En el nombre de Cristo Jesús, Cristo, su Santo Espíritu y nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Bendiciones, buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Alguna inquietud con respecto al día domingo? El tema del alma y el tema de la sangre es muy importante. Y es muy importante para nuestro cuerpo. Y eso estábamos comentando, ¿no? ¿Por qué? Justamente por todo este proceso que hemos atravesado. Entonces, el proceso que nosotros llevamos que empezó, digamos, hace 2 años, hace 3 años prácticamente, claro. Hace 3 años, el proceso del COVID. ¿A dónde afectó el proceso del COVID? El proceso del COVID afectó al cuerpo y afectó en el sentido de que a partir de eso, pues, se puede conocer o se pudo conocer un cuerpo unido o un cuerpo huésped. Entonces,
si lo podemos ver desde esa perspectiva, el COVID lo que ha marcado es el inicio o mejor dicho, la afirmación de las cosas forasteras. ¿En qué sentido? Claro que ahora tenemos apertura. En un buen sentido, el COVID abrió un montón de posibilidades. Claro, pero al mismo tiempo de abrir un montón de posibilidades, pues también mostró un montón de falencias, porque ahora, claro, ahora las cosas que deben hacer cuerpo, esas cosas, pues también muestran las cosas que no necesariamente, o que son huéspedes, digamos. Entonces, ahora es más fácil, a partir del COVID, es más fácil ser huésped. Sí, eso se facilitó. El cuerpo se fortaleció, pero también se facilitó la parte de hacer, de ser huésped. Entonces, sí se disparó un asunto de enfermedades. Y por eso, usted va a ver que y es bastante conocido que ha habido un montón de mutaciones. Entonces, todo esto de mutaciones afectan ¿a dónde? Han afectado a la sangre. Incluso ahora mandan los doctores a hacer exámenes de sangre para ver los que tuvieron COVID, en especial, cómo, cómo ha afectado la parte inmunológica, o cómo, claro, la parte inmunológica, cómo se ha afectado. Porque si hay un cambio en las personas, a partir de las personas que tuvieron COVID, sí hay un cambio en la sangre. Entonces, todo esto, claro, tiene relación porque todo esto tiene que ver con el alma. Entonces, ahí es donde viene el problema. Para nosotros familiar el COVID, pero para la parte médica no es muy familiar el alma. Entonces, mire, el COVID, ¿quién no tuvo COVID? De los que estamos aquí o de los que están cercanos. No tuvo. Pues, ¿Quién tuvo? Yo no. perdón, sí. Eh, Yo no Entonces, tuve COVID, Marquito. Buenas tardes. Yo no me dio amén, el COVID. amén. Pero en cambio, usted sí va a ver, y se supone que nosotros tampoco, aparentemente nosotros tampoco, pero a partir del COVID sí hubo unas mutaciones, entonces en el ambiente y en todas las partes, incluso las enfermedades, todo eso ha cambiado, ¿ya? Entonces, los virus, no sé si usted recuerda cómo tenía sus gripes o cómo tenía sus resfriados o cómo se resfriaban los niños, pero ahora ya es muy diferente. Entonces, Entonces, eh, la parte médica, la, la parte médica sí, sí tiene que ver en esto, cómo ha afectado exactamente. La parte médica, todo esto ha afectado a la sangre. Entonces, lo que nosotros vamos es que si eso, no, importante a la sangre, pero sobre todas las cosas eso ha afectado al alma. Esa es la parte que no se da cuenta. ¿Por qué? Nuevamente, entonces no es un asunto bíblico en el sentido nada más que, qué chévere, la vida está en la sangre, sino que el alma va relacionada, el alma, la vida va relacionada con la sangre. Así que, ¿qué es lo que hizo el COVID? El COVID no solamente fue un asunto natural, fue un asunto del alma, fue un asunto espiritual. Entonces, el COVID, ¿qué hizo? Revelar las cosas que hay en el alma. Y al revelar las cosas que hay en el alma, se da cuenta que ¿quién está combatiendo contra el cuerpo? Está combatiendo el alma. Y por eso, mire, quién quiere hacer cuerpo? ¿Qué alma afectada quiere hacer cuerpo? Entonces, del COVID, del COVID nos damos cuenta que el que no tuvo COVID, igual, ahora tiene que tratar de problemas del alma, porque los problemas del alma, el COVID mismo ya sacó un montón de problemas del alma, pero ahora los problemas del alma siguen saliendo. Entonces, ¿qué hacemos con los problemas del alma? Entonces, ¿cómo los solucionamos los problemas del alma? Entonces, los problemas del alma van a crear, ¿qué van a crear? Van a crear insatisfacciones del alma. ¿Sí? Entonces, esto sí no es nuevo. ¿Y cómo satisface usted al alma? ¿Cómo satisface? Bueno,
¿Cómo satisface los deseos del alma? O cómo soluciona los problemas de la sangre? Bueno, al final yo creo que más práctico los médicos de la sangre, pero nosotros del alma. ¿Cómo soluciona las insatisfacciones del alma? ¿Cómo soluciona? ¿Mm? Entonces, si hay insatisfacciones, ¿qué producen las insatisfacciones del alma? Mm. Esa es la parte. Producen conflicto. Entonces, si para producir conflicto, lo que hacen son empuñar espadas. Entonces, ahora en donde se está desarrollando, no, yo sé que no ha cambiado, pero sí ha mutado, porque ahora usted tiene que empuñar, o mejor dicho, el mundo tiene que empuñar diferentes espadas para satisfacerse, porque son diferentes espíritus, son espadas donde me estoy refiriendo al espíritu, y tiene que satisfacer a través de cosas espirituales o de cosas no tangibles. Esa es la palabra. Porque el cuerpo es un cuerpo tangible, pero las cosas no tangibles tienen que satisfacer con cosas no tangibles. Entonces el internet, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Antes, durante y después del COVID, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mostrar la condición del alma. Y después de la Pascua tiene que mostrar la condición del alma. Y entonces, si tiene que mostrar la condición del alma, usted tiene que saber la condición de su alma. Entonces, ¿cuál es la condición de su alma? La condición de su alma, eso decíamos, la Pascua le da la condición del alma. Porque la condición del alma, el alma está hecha para estar unida a, a una, a una verdadera sangre, a una verdadera vida. De lo contrario, se produce cortes, por eso lo que Dios hace con la Pascua, lo que Dios hizo con el COVID, lo que Dios está haciendo con esas divisiones del alma, lo que Dios hace con las insatisfacciones del alma, ¿qué hace? Produce cortes, Dios produce cortes. Entonces, ¿con qué cortamos? ¿Con qué está cortando Dios? ¿Ya? Y al mismo tiempo produce unidad, corte o unidad. Entonces, el COVID, ¿qué produjo? División. ¿Con eso se terminó el COVID? No. Nuevamente se manifiestan las insatisfacciones del alma. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene sentido? Bueno, ¿cómo está su alma? ¿Cómo están las insatisfacciones del alma? ¿Y cómo están los cortes en el alma? ¿Cómo están? Vamos, vamos a Proverbios, perdón, vamos a Números, capítulo 10. Marquito, sí vale la pregunta, el alma con conexión con el cerebro, o sea, en la parte de la memoria y todo eso, está en el alma. Claro, la Ujú. parte, la parte, la parte del alma, claro, la parte del alma va, escuche, la parte del alma, para poner así, la parte del alma conecta la parte del cerebro o conecta la parte de las satisfacciones o de las insatisfacciones. Ese es el punto. O sea, a tu cerebro podrás hacerle un lavado de cerebro, pero y a tus satisfacciones o a tus insatisfacciones, a tus deseos y a tus anhelos. Entonces, ¿en dónde? ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hace lo que hace el alma? El alma conecta, pues, conecta la sangre, o mejor dicho, la sangre conecta, la sangre conecta todo, es decir, el alma conecta todo. ¿Qué conecta la sangre? Muy buena pregunta. ¿Qué conecta la sangre? La sangre conecta el cuerpo. ¿Qué conecta la sangre? La La sangre conecta, genética, la biología. la sangre conecta exactamente, la sangre conecta la identidad. Claro. La sangre, la sangre conecta el cerebro.
¿sí? ¿Qué otra cosa conecta? La sangre conecta el El corazón. historial, ¿Perdón? el historial que tenemos de los Claro, padres. la sangre conecta el ADN. Claro. Entonces, al conectar todas estas cosas, el conector de la sangre, ¿cuál es el conector de la sangre? El conector de la sangre es del alma. Entonces, es muy buena la pregunta. Entonces, como dices tú, cualquier cosa que usted quiera conectar con el alma, obviamente conéctelo con la sangre. Entonces, vamos con el bombear de la sangre. El momento que se deja de bombear sangre, o se bombea la misma sangre, ¿qué pasa con el cerebro? Entonces, tiene que haber una renovación. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? De momento no, pero satisfecha con su respuesta. Muy bien. Números capítulo 10. Desde el verso 11. Entonces, ahí vemos que hay un corte, ¿verdad? Dice, números 10, 11. Sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿por qué es importante este versículo? Como decíamos, por ver ese tipo de corte, ese tipo de espada y ese tipo de alma. Porque justamente es 5 días después de la Pascua. ¿Cuándo estamos ahora? Hoy estamos en el día 19, martes 18. Es decir, mañana miércoles 19. Mañana miércoles a las 6 de la tarde empieza el día 20. ¿Ya? ¿Y qué le parece? En 5 días, ¿qué puede pasar en 5 días después de haber hecho la Pascua? ¿Qué puede pasar? Eso es lo que, por eso es importante. Claro, ahí hay un corte. Dice, y mire, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿qué empezó a ver? ¿Qué empezó a suceder? Empezó a caminar. ¿Qué se necesita para caminar? Se necesita pies. ¿Qué se necesita para que los pies caminen? Se necesita, se necesita se necesita santidad. Esa es la palabra. ¿Y qué se necesita? Y claro, ¿qué se necesita para tener santidad? Se necesita del verdadero evangelio. Entonces, exacto, porque mire, por eso es importante ahora, porque ahora cómo lo asociamos, cómo conecta el alma, cómo conecta el alma y la sangre. La sangre conecta con todos, pero en especial el alma con quién conecta, con quién conecta el alma. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, en la santidad, ahí se conecta el alma. Entonces, ¿con quién conecta la santidad? Pero Sí. Marquito, ¿y el espíritu? El espíritu es el santo. Mientras
esta es una pregunta que parece muy sencilla, pero nosotros no tenemos cuerpo, alma y espíritu. un ser humano tiene un espíritu muerto, es decir, tiene un espíritu no santo. Cuando viene Cristo Jesús, ahí nos da su espíritu y su Espíritu Santo. ¿Qué hace su Espíritu Santo? Simplemente el espíritu que estaba muerto, el Espíritu Santo le vivifica el espíritu. ¿Para qué le vivifica el espíritu? Para vivificarle y darle el tratamiento del alma, pues. Ya, y el alma, ¿qué hace? Y el alma O actúa sea en dónde? que las personas que no han recibido a Cristo solo tienen un cuerpo y un alma. No, tiene un espíritu por vivificarse, un espíritu muerto. Dormido. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, todo el que ha aceptado a Cristo Jesús tiene un espíritu vivo. ¿Por Y qué? por ende está vivificando el alma. O sea, Porque el afecta espíritu, directamente al alma. porque el espíritu, ¿por qué? ¿Qué recibimos? Recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? De lo contrario, solamente tendremos un espíritu, tenemos un aliento de vida. ¿Ah? Entonces, eso desde el primer Adán. El primer Adán era un alma viviente, pero Cristo Jesús es un espíritu vivificador. Entonces, eso desde Adán, Adán tiene tiene un aliento vivificado, pero Cristo Jesús tiene un espíritu vivificador. Bueno, pero todos sabemos, el que acepta a Cristo Jesús recibe el Espíritu de Dios. El que no acepta el Espíritu de Dios simplemente no recibe lo que se le da, pues por eso todo esto gira en torno al recibimiento. Y por el espíritu, Marquito, una pregunta. Perdón si le interrumpí. No, sí, Y por tener el Espíritu Santo, o sea, ya nuestro espíritu vivo, es por eso que le podemos dar satisfacción a nuestra alma, solamente ahí, por medio del espíritu vivo. entonces tenemos un espíritu vivificante y tenemos un alma, un alma que como ve, tenemos una sangre, esa es la parte, ¿ya? Vamos, me sigue, ¿no es cierto? Ya con el espíritu, ahora vamos con el alma. Tenemos, ¿qué tipo de alma tenemos? Tenemos un alma natural, porque tenemos una sangre natural. Pero al ser vivificado el espíritu, ¿qué sucede con nuestra sangre? ¿Se hace una transfusión de sangre? No. ¿Qué se hace? Se vivifica. Mire, Santifica. usted tiene sangre, ¿no es cierto?, en las venas. Pero la sangre de Cristo, ¿qué hace en usted? Renueva. La sangre de Cristo, esa es la que le da identidad. Para que la sangre de Cristo le dé verdadera unidad, o sea, verdadera identidad. Entonces, por eso, humanamente, usted es descendiente de papá y de mamá. Y esa sangre, ¿qué sangre es? Es una sangre natural. ¿Qué tipo de ADN tiene? ¿Qué ADN tiene esa sangre? Único. Tiene el ADN de Adán. Claro. Claro. Entonces, si tiene el ADN de Adán, esa sangre que le une, ¿cómo es? Es una sangre. Es una sangre sin fruto. Es una sangre, pero viene la sangre de Cristo. Y a través de la sangre de Cristo, usted pasa de ser un hijo natural a también a ser un hijo espiritual. Entonces, la sangre de Cristo, ¿qué hace?
le da su sangre, es decir, le comienza a dar su fruto, le comienza a dar su alma. Pero ¿y qué hace con la sangre natural? Tiene que vivificarle a esa sangre natural. Pero esa sangre siempre va a estar ahí. Y esa alma humana siempre va a estar ahí. Y es por eso que de esa sangre, a través de esa sangre, pues vemos toda la relación del pecado. ¿Ya? Pero viene Cristo Jesús y le da sentido a su sangre, para que su sangre comience a vivificar su cuerpo. ¿Y su cuerpo qué sucede con su cuerpo? Sus miembros comienzan a ser instrumentos de gloria. ¿Por qué? Porque es bella, bonita. No, ¿por qué? Por la dirección, porque caminamos. ¿Hacia Porque dónde? porque la gloria produce hijos de gloria, porque la gloria honra a los padres. Entonces mis ojos, mis manos sirven para cumplir los propósitos espirituales y naturales que deben cumplirse, pero como miembros de un cuerpo. Entonces, por eso es importante esta parte del alma y esta parte de la sangre. En la sangre está el alma. Entonces, ¿qué tipo de alma está en nuestra sangre natural? ¿Qué tipo de alma? Una sangre perseguidora, una sangre, ¿qué más? Una sangre que empuña espada, una sangre cortadora, una sangre, ¿qué más? Una sangre vieja, una sangre muerta, ¿qué más? Una naturaleza pecaminosa, ¿qué más? Pero viene la sangre de Cristo y ¿qué hace con su alma? Vivifica. No sé si eso contesta su pregunta, Erika. Sí, Marquito. Sí, entonces, nuevamente, nacemos con un espíritu muerto. Segundo, nacemos con un alma que está de acuerdo a nuestra sangre. Y nuestra sangre es natural. Y esa sangre natural dura lo que dura la vida. Y después esa alma, ¿dónde vuelve? Vuelve al Creador. ¿Ya? Más o menos, por eso es la diferencia. Por eso decíamos el domingo, nuestra alma se diferencia con la de los animales. Porque el momento que aceptamos a Cristo Jesús, en lugar de ser perseguidores, somos ministros. Y eso ningún animal es ministro. Porque ningún animal tiene la unción. Porque ningún animal tiene la capacidad de hacer unidad. Entonces, ¿qué hacen? Los animales tienen pasiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el alma de los animales? Natural. Pero ¿tienen un Espíritu Santo los animales? Ahí es donde está la duda, porque ahí es donde está el dilema, porque el momento que me diga que un animal tiene el Espíritu Santo, chusa, ahí estaríamos diciendo que un animal tiene la capacidad de hacer pacto, tiene la capacidad de ungir y la capacidad de ser unción. Y la capacidad de ser unción, ¿quiénes tienen la capacidad de ser unción? Los hijos. Sí, claro, Cristo. Las mujeres también. Pero los hijos, por eso, esto es un asunto de persecución. ¿Sí? Y la persecución de ungidos. Entonces, por eso los animales, en cambio, los animales sí tienen, el ADN de los animales es parecidísimo al de los humanos. ¿Por qué? Porque el alma de los animales y el alma de los humanos, ¿en qué se parece? En la persecución, en la pasión.
Bueno, Espíritu entonces, dormido. ¿ah? ¿Tiene un espíritu dormido los animales? No digo, ¿en qué se parece? Casi cuando tenemos el espíritu dormido, ahí nos parecemos un poco a los animales. Exacto. Entonces, mire, si tenemos el Espíritu Santo, y por eso, mire, nuevamente, el problema del COVID, el problema post-COVID, es el mismo problema de siempre, es el problema del alma. Y el problema del alma, no, y el problema del alma lo soluciona Pascua, pero aquí vemos 5 días después de Pascua. ¿Qué sucede 5 días después de Pascua? ¿Qué espada toma? ¿Qué espada toma? ¿Qué corte? ¿Qué corte hace Dios? ¿Y qué corte? ¿Y qué insatisfacciones tiene Moisés? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, anote, Levítico, empezamos por Levítico, como decíamos, Levítico capítulo 11. ¿En dónde está? 11:44. Levítico 11:44. La relación del alma. Dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagrados y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis. El alma, el espíritu se puede contaminar. 11:44. Otra vez. Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagrados y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis. El Espíritu Santo se puede contaminar. Mía, ¿qué opina? Katia, ¿qué opina? Lina, ¿qué opina? Carmita, ¿qué opina? Nancy, ¿qué opina? Erika, ¿qué opina? ¿El espíritu no es intocable? Ya, pero aquí dice, por Pero eso, entonces, ¿cómo era la Dejaría de ser pregunta? santo. eso, por Dios, eso. Entonces, si ve, ustedes mismos tienen la respuesta a esas preguntas, pero enfocado de otra manera. Por eso tenemos que conocernos, por eso Dios nos invita a conocerle. Ya, nuevamente, yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis. Entonces, ¿qué es lo que se contamina? ¿Dios se puede contaminar? No, No. ¿El Espíritu Santo se puede contaminar? no. No. Nosotros somos santos. ¿Nos podemos contaminar? No. Sí, yo pienso que sí. Ay, también que íbamos. Es que si tenemos el Espíritu Santo, Sí. Porque eso es lo que dice. No, Nos sí, contaminamos. sí nos podemos contaminar. ¿Por qué nos podemos contaminar nosotros? pero entonces dejamos de ser santos. Ya, entonces solucionémoslo. El Espíritu Santo, Dios Santo, el Espíritu de Dios Santo en nosotros no se puede contaminar. Por eso se llama Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Mm. Sellado con oro de Dios. Segunda cosa, ¿qué es lo que se puede contaminar? El alma en este caso, la sangre, ¿no? Sí, aquí lo dice. ¿Qué es lo que se contamina? Se contamina lo que se arrastra. Entonces, sí hay animales puros y hay animales impuros. Entonces vamos con los animales, la división de los animales. Ah, hay animales puros y animales impuros. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, hay animales santos y hay animales impuros. No hay No. animales. Santos no.
No hay animales santos. Entonces, por eso, los animales puros, ¿por qué son puros? Por su servicio, Bueno, creo. bueno, los animales puros y los animales impuros, ¿por qué son puros los animales? Porque no se arrastran. Ya. Katia, ¿por qué son puros los animales? Marquito, ¿por qué Katia, son puros? sí. Perdón, ¿Por qué son puros los animales? los que se arrastran no son puros, Por eso, porque entonces, ¿por qué dice son ahí en la puros? palabra. Ya, chévere. Muy bien, Katia. Perfecto. Lina, ¿por qué? ¿Por qué son puros los animales? Entonces, hasta ahí por lo menos ya coincidimos. Que quede eso bien claro. Lina, ¿por qué son puros los animales? ¿Qué le diré? Aquí dice Gracias. porque los animales no deben arrastrarse, no deben pertenecer al fango. Ah, chévere, ya, en eso estamos, clarito. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. Chévere, ¿sí? Entonces, eso manténgalo. Carmita, ¿por qué son puros los animales? Bros, para mí no creo. Sí. No, la Biblia lo dice. ¿Dónde está? Vea, más arribita. Mm, Ah, espera, que no. a ver, léalo, Los Vamos a animales tener que pasar la prueba aquí. de la tierra. Porque no se arrastran sobre la tierra. Ay, 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 Bien. ay. Animales inmundos. 11:24. Por eso, por estos animales, pues seréis inmundos. Dice, 11:26, vea, 11:26. Sí tiene la Biblia, ¿no, Carmita? Sí me está siguiendo. Sí, 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 sí. 11:26 dice. Todo En animal de pez. ¿Lo en leo? cua- sí, 24. 26. 11:26. 11, 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene, a ver, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña en vida, ni rumía tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. No entiendo. Ya, ya. Entonces, hay animales limpios, digamos así, y animales inmundos, ¿sí? Entonces, la pregunta era, ¿por qué, por qué son inmundos? ¿Cuál era la pregunta? Ya se me fue. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles, cuáles son, ¿cuáles son los animales que... Bueno, primero hay animales inmundos, hay animales limpios y hay animales inmundos. Inmundos. ¿Por qué son inmundos los animales? ¿Por qué? ¿O por qué son limpios? Ya, esa es la pregunta. ¿Por qué los animales son limpios? ¿Por qué? No le ve. Tal vez porque son escogidos. ¿Ya? ¿Por qué son escogidos? Mire, para que usted entienda, los animales se dividen en inmundos y en limpios por una característica que tienen todos, por la forma de caminar. ¿Ya? ¿Sí o no? Por la Sí. forma de caminar. Uno. Y la otra.
por la forma de digerir sus alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los animales inmundos? Los animales inmundos son los que se arrastran, o mejor dicho, los animales inmundos son los que no saben caminar y tampoco saben digerir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le dice, ¿por qué le reconoce? A ver, entonces primero el Espíritu Santo dice, yo soy santo, dice Dios. Por tanto, ustedes deben ser santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica para ser santo? La característica para ser santo es el Espíritu de Dios. Ya, chévere. Entonces, el momento que tiene el Espíritu de Dios, ¿significa que no se va a contaminar? La respuesta es no. ¿Por qué? Dice, sed santos, pero no os contaminéis. Entonces, ¿en dónde se contaminen? Aquí lo dice. 11:44. ¿En dónde está la contaminación? En caminar. Está la contaminación, está en el caminar. Entonces, ¿en dónde está la contaminación? La contaminación está en el alma. Ya le cachó, ahora sí, ya le cachó. ¿Sí? Un alma contaminada. ¿Cómo camina? Un alma contaminada camina. Arrastrándose. No camina, se arrastra. Un alma, exacto, un alma contaminada no camina. Un alma contaminada no digiere. Un alma contaminada no salta. Un alma contaminada No se arrastra. No se arrastra. un alma contaminada se arrastra. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde está la contaminación? ¿En los pies o en el alma? Bien. En los pies, ¿Ya? En el alma. en el alma. Exacto, la contaminación está en el alma. ¿En dónde está la contaminación? En el alma. ¿En dónde está la contaminación? Si está en el alma, ¿en dónde está? En el cuerpo. En la En los pies. sangre, en la sangre. En la sangre. En la sangre. Sed santos, tiene el Espíritu de Dios, pero no se contaminen, o mejor dicho, miren la contaminación de la sangre y miren la contaminación del alma. ¿Ya? Si usted se fuera a ver la contaminación de la sangre, si usted se haría un examen de sangre, ¿qué le diría el examen de sangre? ¿Qué le diría, Mía? ¿Qué te diría? Santidad. ¿Ah? Santidad. Ay, por Dios. El doctor le va a decir, Mía, El a ver, trae Todo tu en examen. orden. Todo en orden. No, padre. Mía, eres santa, toma. No, ellos no ven pues la parte del Examen alma. de sangre. Katia, si se fuera a hacer un examen de sangre, ¿qué le diría el doctor? ¿Qué me diría el doctor? Bueno, de acuerdo al examen de sangre que pidan, porque Claro, todo es de claro. acuerdo al examen. Perfecto, muy buena pregunta. Lina, ¿qué le diría el doctor? En mi caso diría que los niveles están adecuados, son los que corresponden. Primero le preguntaría, ¿tuvo COVID o no tuvo COVID? Claro. Eso me pasó a mí. Exacto. O sea, cualquier doctor racional le va a decir eso. Sí. Bueno, Porque le sí, cuento que a mí no me han dicho, o sea, yo tuve el COVID, pero yo no sé si por la gracia de Dios no me afectó tanto, no lo sé, pero ya, a mí no me Lina, preguntan los médicos, ¿no? Lina,
Lina, permítame. ¿Quién no está afectado del COVID? Yo lo sé, pero eso le digo a mí, Espere, los médicos no me tal han vez no me preguntado. entiendo. Tal vez no me entienda. Le voy a decir, vamos con el examen de sangre. El doctor le va a decir, ¿tuvo COVID? A ver, si tuvo COVID, mire, por esta razón, mira, el COVID afectó a sus plaquetas, el COVID afectó a su sistema respiratorio, el COVID afectó, o el COVID no le hizo nada, perdón. No, yo sé que a mí me hizo mucho. Ya, espere, O sea, vea, solo le digo lo que afectó, no lo que está afectando, afectó, ¿ya? ya. Entonces el COVID dejó secuelas. Sí, yo también soy santo, yo también tengo la sanidad de Cristo Jesús, pero yo también tengo sangre, yo también tengo plaquetas. Entonces si usted se va a hacer, si tuvo COVID, va a tener secuelas del COVID. Las secuelas del COVID le van a afectar a cualquiera de los órganos. Si no le han afectado, le felicito, ya. Pero lo que sí le voy a decir es que si afectó a una sangre, ¿a dónde afectó? Al alma, caminar. Entonces, por un hito que le haya afectado el alma, ¿qué hizo ese uno que le afectó el alma? ¿Qué hizo? ¿Sí? Afectó a todo el resto. Ahora, pregunta, ¿de dónde vino el COVID? ¿De dónde vino el COVID? ¿Vino o no vino de los animales? Del inmundo. Por eso. ¿Vino o no vino de los animales? Ajá. Sí. ¿Vino o no vino de los arrastrados? Sí. Sí. Entonces, imagínese, así está el mundo, así está el alma. Y usted va a decir, no, yo soy santo. Dios, ¿qué le va a decir? Ahora, la pregunta es, ¿cómo no se contamina? ¿Por qué no se contaminó? Entonces, no importa. No se contamine, si no se contaminó, no se contamina, pero siga obrando. ¿Cómo sigue obrando? No deje de caminar, porque cada vez que usted camina, el alma, ¿qué le va a decir? El alma, el COVID, la sangre, ¿qué le va a decir? Le va a decir, ¿sí? El rato que no camines, te voy a atrapar. Te voy a afectar el alma y te voy a hacer arrastrarte. Eso es lo que... Entonces las secuelas del COVID siguen siendo las mismas. ¿Para qué? Para que esa alma vieja, la vieja naturaleza, como dicen ya, la vieja naturaleza. ¿Qué tiene que hacer con la vieja naturaleza? A la vieja naturaleza no puede hacer nada. La vieja naturaleza se va a ir quedando en el polvo. Ahora, ¿qué tiene que hacer con la nueva naturaleza? ¿Qué tiene que hacer? Caminar. Eso, caminar. Y si camina, entonces, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que cortar, pues, para caminar. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer? Despertar. Tiene que despertar. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que renovarse. Vivificar, el Cambiar, espíritu renovarse. vivifica. Sobre todas las cosas, mire, lo que tiene que hacer es, tiene que conocerse. ¿Sí? Porque el rato que no se conoce, ¿qué pasa cuando no se conoce? ¿Qué es el conocimiento? La identidad, la sangre, ¿no? Exacto. Conocimiento es conocimiento, conocimiento, no conocimiento de mente, conocimiento de unidad. ¿Ya? Entonces, si usted, ya con eso le estoy diciendo todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para conocerse, no es cierto? Tiene que haber una unidad y esa unidad nos lleva a conocer lo que Dios está haciendo. Por lo menos ya sabe lo que estaba haciendo el COVID. ¿Qué hace el COVID? Ya, o qué hace el alma. ¿Qué es lo que hace el alma vieja? Ya sabe lo que hace. Entonces,
Si ya conoce lo que hace el alma vieja, ¿qué tiene que hacer usted? Deshacer las obras de Satanás. ¿Por qué tiene que deshacer las obras de Satanás? Porque son las obras del arrastrado. Entonces, para deshacer las obras del arrastrado, ¿qué tiene que conocer usted? ¿Qué tiene que saber? Tiene que Sobre lo saber, santo, para poder combatir, ¿no? claro, tiene que saber lo que él está haciendo, pero para saber lo que él está haciendo, tiene que saber lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Ahora sí, entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Hizo Pascua. ¿Qué más está haciendo Dios? Cortó, Renovando. Renovando, vivifica, haciéndole vivificando. santo. Exacto. ¿Qué más está haciendo Dios? Santificando. ¿Qué más está haciendo Dios? Bueno, ya. Erika, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Dándonos vida, Marquito. Dándonos vida, es decir, dándonos un nuevo aliento. Katia, ¿qué está haciendo en Haciendo que usted? produzcamos frutos, Pero, Lina, ¿qué está haciendo Dios en usted? haciendo que produzca fruto. Entonces, mire, Que Dios le está conociendo para que usted se conozca y sepa que usted no es, que usted es una generadora de una generación nueva y está cambiando esa vieja generación. ¿Qué más está haciendo, Carmita? ¿Qué está haciendo en usted Dios ahora y siempre? Pero claro, ¿qué está haciendo? Cambiando esa generación vieja. Amén. Eso, Le está cambiando esa sangre. Le está cambiando cambiando, esa sangre. cambiando esa alma. Pero esa sangre y esa alma, ¿qué está? Ahora sí, esa alma y esa sangre, ¿qué están diciendo? La vieja, ¿qué te están diciendo mía? Esa vieja sangre y esa vieja alma. Bueno, ¿qué le están diciendo al mundo? Le está diciendo, arrástrate. Le está diciendo, córtate. Le está diciendo, ¿qué más? ¿Qué más le está diciendo? Huye. ¿Qué más le está diciendo? Satisface tus que deseos. sea ¿Qué más le está dividida, diciendo? ¿Ah? que sea Pelea. dividida. Coge una espada, coge un palo. ¿Qué más le está diciendo? Sal corriendo. Anda, busca. Súbete, bájate. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ya le cachó. Cada vez que usted se haga un examen de sangre, o bueno, usted está haciéndose un examen del alma. Y si le dan resultados positivos, pues no significa nada. Si usted no está viendo que su alma le está impulsando a caminar. Ahora, ¿qué es caminar? ¿Qué es caminar? El mejor ejemplo de caminar lo tenemos en Abraham. ¿Qué es caminar? Caminar es obtener el conocimiento de los santos. Perfecto. Hacer corbán y hacer corbán. Mire, vámonos. Abraham Abraham es el primer ejemplo de caminador de Dios, que le cambió el alma. ¿No es cierto? ¿Por qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, o hazle caminar a tu tierra o a tu parentela. Sal. ¿Ah? Sal, Sal. ¿Y para salir qué necesitaba? Caminar. 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 ¿Ya? ¿Y para caminar qué necesitaba? ¿Qué se necesita para caminar? Alma. Los pies. Para caminar con los pies se necesita alma, porque a pesar de que camine y tenga pies, resulta que no estaba caminando a pesar de que tenía pies, porque se seguía arrastrando. Entonces, le dijo, camina
hazle caminar a tu tierra y a tu parentela. ¿Cómo era cómo era la sangre de su parentela? ¿Cómo era la tierra de su parentela? ¿Y cómo era el alma de su parentela? ¿Cómo era? Contaminada. Igualita que la mía. Ah, ¿cómo dijo? Contaminada. Exacto. Igualita que la suya y la mía. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que él no caminó, ¿por qué no caminó él? ¿Sí ve? ¿Qué le detuvo a él? ¿Dios o su parentela? ¿Dios o su vieja sangre? ¿Qué le detuvo? ¿O su propia alma? La parentela. Su alma que estaba contaminada. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ya con esto podemos leer la historia de Abraham, incluso las cosas con Sara, pero nosotros estamos en el día 20, después de Pascua, ahora con lo que pasó con Moisés. Vámonos al libro de Números. El día 20, mañana, miércoles a las 6 de la tarde empieza el día 20. Así que, ¿cuánto tiempo tenemos para caminar? ¿Cuánto? Tenemos un día. Porque si no caminamos, otra vez esa alma va a querer contaminar lo que no puede contaminar. No puede contaminar el espíritu, pero sí puede contaminar el alma. Y cuando se contamina el alma, ¿qué pasa? Ya sabe. Números 10-11. En el mes segundo, el día 20. Así es como dice. ¿Qué pasó con la nube? La nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel partieron según su orden. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Perdone, Números 10-11. Sí. Sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. ¿Quién caminó? ¿Quién caminó? El espíritu. Caminó el espíritu. ¿Y quién es los pies del espíritu? Los hijos. Yo creía que el alma. Los pies del espíritu son el alma, exactamente. ¿Y quién es el alma? ¿Y quién es la sangre del espíritu? Cristo. Cristo. Entonces, Cristo también estaba ahí, pues, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta de que Cristo estaba ahí? Si no lo ve a Cristo Jesús, la Biblia nos ayuda a verlo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la sangre. Por la sangre, por el alma. ¿Por qué más? Por el espíritu. Por el espíritu y por la nube. ¿Qué nube era? Era la nube de También gloria. por el fuego. Era la nube de gloria, de gloria. Eso era gloria. Bajaba la gloria de Dios, se levantaba la gloria de Dios. Muy difícil de ver a Cristo. ¿Y en donde está la gloria, quién está? El espíritu de Dios. Pues, está Padre. Hijo, el Hijo. Por eso el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Pero la sangre de Cristo y los pies y quien camina delante de nosotros, en cambio, es un cuerpo vivo, que es Cristo Jesús. Y claro, y los hijos, obviamente, pero ahí, ya,
Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. ¿Por qué se detuvo? Así partieron la primera vez conforme al mandamiento del Señor. Es decir, la nube partía y aquí lo dice el por qué. Números 10:33. Así partieron desde el monte del Señor. 10:33. Así partieron desde el monte del Señor. 3 días de camino. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por 3 días buscándoles un lugar donde estar. ¿Desde dónde partieron? ¿Desde dónde partieron? Partieron desde Oreb. Y si partieron desde Oreb, ¿qué pasó con Oreb? ¿Se quedó Oreb? ¿O también caminó Oreb? Caminó. Caminó Oreb, exactamente. Y entonces dice, partieron desde el monte de Dios. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos. ¿Quién iba llevando el arca del pacto? ¿Quién iba llevando? La nube de gloria. La nube de gloria. ¿Quién tenía el pacto? O sea, el que realmente iban llevando ellos, pero quien llevaba realmente el pacto era el monte. O sea, era Cristo. Cristo. ¿Ya? ¿Y qué les iba buscando Cristo Jesús? Un lugar de reposo. No, o sea que se cansaba. Un lugar. No, del espíritu, Un lugar del espíritu, un donde lugar mi del alma reposa, en el alma. espíritu. Entonces Dios reposa. No, un lugar de reposo que es el espíritu, digo. Un lugar de renovación. Exacto. ¿Y renovación para quién? Para el espíritu. O sea que el Para el Espíritu alma. Santo. Para el alma. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Esa es la parte. Ese es el camino de Dios. Para eso les enseñó a qué. Les enseñó a caminar, perdón, les enseñó a partir y les enseñó a acampar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él iba caminando. ¿Para qué? Iba caminando con un alma vivificada con espada. Pero, ¿cuándo se paraba? Cuando veía que ellos necesitaban, pues, que veía que otra vez su alma estaba haciendo de las suyas. Entonces, ¿para quién era eso? ¿Para los pies? ¿Para el cuerpo? ¿Para quién? ¿O era para su alma? Para el alma. Era exacto para su alma. Porque su alma, ¿a dónde quería? En lugar de caminar, ¿a dónde quería irse su alma? ¿A dónde quería irse su alma? Quería regresar. Exacto. Y entonces, imagínese, Retroceder. quería regresar. Y si quería regresar, cuando quería regresar los pies, ¿qué pasaba con los pies? Verá. El espíritu, a ver, tal vez parece, pero tal vez parece chistoso. El espíritu dándole fuerzas, ¿no es cierto? Edifica, construye, ya. El espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ya. Así el Espíritu Santo. Cristo Jesús, vamos, dale para adelante. Viene el alma, y el alma, ¿qué le dice? El alma, regrésate. El alma, ándate. El alma, escapa. El alma, ¿qué más le dice el alma? Huye. El alma le dice, como un ave, sal volando. O peor aún, como un gusano,
ponte a arrastrarte. ¿Ya? Y los pies, en medio de eso, ¿qué hacen los pies? Lo que manda el alma, creo, ¿no? Los pies, claro, lo que manda, o sea, una disputa total. ¿Y quién termina cansado? ¿Quién termina cansado? Los pies. El alma. Ah, el El alma se alma. cansa. Si se arrastran los pies, el alma, el alma no está. Disculpen, el alma, igual que la sangre, pues. Imagínense una sangre cansada, una sangre vieja, esa es la palabra, una sangre vieja. ¿Ya? Por eso David dice, no te abatas, alma mía. No te abatas, alma mía, dice, bueno, pero todo eso, imagínense tener que, el alma queriéndoles mover a unos pies arrastrados, los pies arrastrados queriendo coger fuerza y darle fuerza al alma. Y todo eso luchando contra un espíritu que le está diciendo, ve, acampa, ve, tienes tu campamento o ve camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estaba enseñando Dios? Dios les estaba enseñando a renovar su alma, a renovar su alma, esa es la palabra, a renovarse y a renovar su alma, para que sus pies, ¿sí? No dejen de combatir arrastrándose, sino sus pies. ¿Qué puedan hacer sus pies? Sus pies puedan tomar posición. ¿Cuándo ha visto que unos pies arrastrados tomen posición? ¿De acuerdo? Entonces, en medio de todo esto, por eso, ¿qué espada? ¿Qué espada tenía Moisés? Mire, eso es lo que decíamos. 10:29. ¿Cómo estaba el alma de Moisés? Aquí está. ¿Qué dice Números 10:29? Entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, suegro de Moisés, nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo os daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien para Israel. ¿Cómo está el alma de Moisés? Pero él dijo, no iré, sino que miré mi tierra y mi parentela. Bueno, vamos con el otro, si está difícil. ¿Cómo está el alma de la otra persona? ¿Cómo está el alma de Jobab? ¿Ah? ¿Cómo está mía? De Abraham está así. No, vamos con el otro. Dejémosle al Moisés, porque el Moisés ya, el otro es más nuevo. ¿Cómo está el alma de la otra persona? Pregunta, ¿esa persona quiere caminar? Es un poquito más joven, creo, ¿no? Es que Pero no estoy muy familiarizada. no importa. ¿Quiere caminar o quiere arrastrarse? Bueno, dejemos. ¿Quiere caminar en la dirección de Dios o quiere irse en su propia dirección? Ahí está más fácil. Propia dirección. Pues, Ya. la dirección. Exacto. Entonces, si quiere irse en su propia dirección, ¿para dónde se está yendo el espíritu? ¿Para dónde se está yendo? Se está yendo para cualquier lugar, contrario al que se está yendo esta persona. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el Señor, Dios es santo, ¿no es cierto? Y Dios es santo y dice, no te contamines con los que te arrastran. Ahora, esta persona, si no quiere caminar con él, ¿está contaminado o no está contaminado? Ahora, Sí, si está contaminada, ¿está arrastrado o no está arrastrado? claro. Ahora, todos los que caminan con Dios, ¿caminan o se arrastran? Todos los que caminan en dirección contraria a Dios, ¿caminan o se arrastran? Arrastra, Se arrastra. ¿Esta persona quería arrastrarse o quería caminar? arrastrarse, Moisés, ¿quería caminar o quería arrastrarse? arrastrarse. Quería caminar, quería caminar.
Pero su alma, ¿quería caminar o no quería caminar? No quería caminar. ¿Y sus pies? ¿Cómo estaban sus pies? Cansados, arrastrados. ¿A cuántos días de la Pascua? A 5 días de la Pascua. ¿Ya? Si así estaba Moisés, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba? Si así estaba Moisés, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba Erika? Estaban Lo mismo y en peor. dirección contraria. El espíritu de ellos estaba correcto, pero ¿cómo estaba su alma? Abatida. Es que ese es el No problema. tenía dirección. Boni, una cosa es abatida, pero otra cosa es contaminada. Por eso en la Pascua, miren, en la Pascua, vea, tome Erika, tome Carmita, tome Lina, tome Mía, tome Katia. ¿Qué nos dio en la Pascua? Tome Marco, ¿qué nos dio en la Pascua? ¿Qué nos dio? Nos dio el monte, nos dio la espada, ¿sí? Nos dio lo santo, tome. ¿Para qué tome? Para cortar con una dirección equivocada y caminar por la dirección correcta. No sé si, ya me he ido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene Sí, sentido? Sí, sí, tiene sentido, Lina. sí. Entonces el día de mañana a las 6 de la tarde, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Katia? ¿Qué va a hacer Erika? ¿Qué va a hacer Carmita? ¿Qué va a hacer Lina? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a renovar. El día de mañana tenemos que leer que es 20 y tenemos que decirle a Moisés, al pueblo de Israel y a todo lo que sea necesario, tenemos que decirle, Padre, si tú escribiste esto, Padre, te pido perdón porque yo fui parte de este problema, pero te bendigo porque tú eres parte de la solución. Y contigo, hoy nuevamente, a mi alma, a mi espíritu, le voy a enseñar a acampar o como usted quiera, toda la oración que gira en torno justamente a eso, a Moisés, a la ley, a Jerusalén y a todo lo que sea, a sus padres en especial, para decir alto, que yo tengo un camino que mi espíritu me está llevando y por más que esté peleando mis piernas y por más que mi alma no sepa, no conozca, mi espíritu en cambio me está diciendo, anda en la dirección, el espíritu me está diciendo, anda en la dirección contraria de lo que tú piensas y busca la dirección correcta de lo que el espíritu está diciendo. Anda de la dirección contraria de lo que tus pies te están llevando para que vayas en la dirección correcta de la que el monte está yendo. Y no pises en cualquier parte, sino pise en la roca, porque la roca es la que camina, tú eres el que vuelas. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en Shabbat, Dios mediante. Amén. 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 Un Amén. abrazo, bendiciones. Gracias por todo. Bendiciones. Una linda semana.